Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly, para el canal A Buen Puerto. Capítulo 19, parte 2. Lady Emily estaba en su habitación guardando en baúles los enseres que no ocuparía en una buena temporada. Dentro de una semana partiría a Granchester Castle para acompañar a Amelie en su periodo de gestación. Durante este tiempo mantendrá la casa cerrada, con solo un mozo que le dará mantenimiento en su ausencia. Su estancia en el castillo le venía muy bien. Sin Lady Candice, la casa estaba demasiado solitaria. Pensar en su hija mayor le apretó el pecho. Era una sensación que la acompañaba desde que desapareciera aquella noche. La primavera había pasado. En pocos días acabaría el verano y seguía sin tener noticias de su querida niña. Todos los días al despertar, su primer pensamiento era para ella. Rogaba con fuerzas al Creador que estuviera bien, que su marido le diera una vida buena y, sobre todo, que le permitiera volver a verla algún día. No había cosa que anhelara más que tener a sus hijas como antes, correteando por ahí, riendo, divirtiéndose, unidas. Soltó un suspiro cansado. Más de una vez se ha arrepentido de haber enviado a Amelie con su cuñada. La marquesa de Bristol la había convertido en una jovencita encantadora que sabía desenvolverse entre sus pares. Sin embargo, también la volvió fría, ambiciosa. La Amelie de antes, la que adoraba a su hermana mayor, jamás se habría casado con el duque de Granchester. Esa Amelie habría frenado el cortejo desde el primer momento. Jamás hubiera lastimado a Candice casándose con el hombre que ella amaba. Su acción había herido muchísimo a Candice y se atrevía a pensar que más por Amelie que por el duque. De pequeñas eran inseparables, cuidándose la una a la otra. ¿Volverían algún día a estar unidas? Se preguntó con anhelo, llena de nostalgia. Esperaba con el alma que sí. ¡Milady! Helen, la única doncella que le quedaba, entró sin llamar. ¡Está aquí! ¡Ha venido!, continuó la muchacha exaltada, mientras caminaba hasta pararse frente a ella. Lady Emily dejó sobre la cama la estatuilla que tenía en la mano. ¿Quién, Helen? ¿Quién ha venido?, cuestionó al tiempo que se levantaba, negándose a dejar que la ilusión creciera en su interior. Podría haber pensado que se trataba de Amelie. Sin embargo, la doncella no habría entrado con tanta exaltación si se tratara de su hija menor. Aún así contuvo sus emociones a raya. ¡Lady Candice! La condesa viuda se llevó las manos a la boca, sus ojos se anegaron de lágrimas y el cuerpo comenzó a temblarle. ¿Sería verdad? ¿Estaría su hija ahí? No me mientes, Helen, susurró con voz quebrada. Por mi madre que no, milady. ¿Dónde está? ¿Está aquí en la casa? Helen asintió. La espera abajo. Tras lo dicho por la doncella, Lady Emily salió de la habitación con el corazón latiéndole desbocado. Corrió por el pasillo escaleras abajo como si su vida dependiera de ello, olvidándose de las convenciones sociales que reprobarían su comportamiento inapropiado. En el vestíbulo, Lady Candice esperaba impaciente a que Helen volviera. Terence la acompañaba, motivo por el que no fue ella misma hasta la habitación de su madre. Atracaron esa madrugada, no habían dormido bien, pero ella no quiso esperar otro día para ir a verla. Por eso estaban ahí, en espera de Lady Emily, ataviados con ropas dignas de los marqueses de Graham. Apretó el brazo de su esposo ansiosa, temerosa de la reacción de su madre. Cada instante que pasaba crecía su incertidumbre por el recibimiento que obtendría. La condesa estará feliz de verte, esposa, habló Terence al tiempo que le acariciaba la mejilla. Tengo miedo, confesó ella temblorosa. Tú no hiciste nada malo. En todo caso, quien debería tener miedo soy yo. Me robé una monja, ¿recuerdas? Besó su mejilla y ella emitió una risita.
Como si eso fuera posible, replicó ella, refiriéndose a su comentario sobre el miedo, siguiéndole el juego. No dije que lo tuviera, tan solo que lo debería. Lo sé. Mi esposo es un reputado pirata. Son los demás quienes tienen miedo de él, afirmó ella en voz baja como si estuviera contándole un secreto. Se está burlando de mí, milady. Terrence estaba muy pegado a ella, hablándole al oído, simulando sentirse ofendido. Jamás me atrevería a hacerlo, milord Hades. Bajó los ojos con recato, simulando sumisión. He creado un monstruo, masculló él mientras besaba la piel detrás de la oreja de la joven, deleitado por la tímida confianza que ella le demostraba. Parada al final de la escalera, Lady Emily miraba la interacción de los marqueses. Se había detenido de golpe al ver a Terrence ahí con ella. Tenía cierto recelo hacia él por la manera en que actuó. Que secuestrara a su hija era algo que le iba a costar trabajo perdonarle. No obstante, según veía en ese momento, su pequeña Candice se sentía cómoda con él. Más que eso, se veía feliz. Un enorme peso se levantó de sus hombros al darse cuenta de esto. Su mayor temor durante estos meses que no tuvo noticias de ella era precisamente ese, que su niña fuera desdichada. Imaginársela a merced de él, sufriendo maltratos, la torturaba. Saber que una de sus hijas era feliz en su matrimonio le aliviaba muchísimo. Ahora solo tendría que preocuparse por una de ellas. Candice, mi niña, dijo al fin Lady Emily mientras bajaba el último escalón. La marquesa de Graham dejó los arrumacos que compartía con su esposo para girarse hacia la voz de la condesa viuda. Madre. La palabra salió como un silbido bajo y agudo, entrecortado por la emoción. Lady Emily se apresuró a recorrer los pocos pasos que le separaban de su hija mayor, encontrándose a medio camino con ella, quien también había corrido a sus brazos. Mi querida niña, pronunció entre sollozos, abrazándola con la calidez que solo una madre podría otorgar. Madre, la extrañé tanto. La voz entrecortada de Lady Candice hizo que Terrence ratificara para sí su decisión de venir a Cornualles. Cualquier mal trago que tuviera que pasar valdría la pena si su esposa era feliz. También yo, hija, no sabes lo preocupada que he estado por ti. Lady Emily rompió el abrazo para mirar las facciones de la marquesa. Los ojos verdes seguían teniendo esa bondad que la hacían meterse en problemas con tal de ayudar a algún desvalido. Su piel pálida había agarrado un poco de color y las pintitas marrón de su nariz y mejilla sobresalía aún más. Pero había algo en ella que antes no estaba: felicidad. Su mirada esmeralda brillaba dichosa y tras lo visto momentos atrás, el causante de esto era el mismo hombre que la arrancó de su lado. He estado bien, madre, la tranquilizó Lady Candice, tomándole una mano para darle un pequeño apretón. Mi esposo me cuida muy bien. Continuó la mirada fija en el susodicho, quien se mantenía a pocos pasos, dándoles el espacio oportuno para el reencuentro. Me alivia mucho saberlo, mi vida. Lady Emily no aclaró que el consuelo que experimentó no solo era por el hecho de que Terrence fuera bueno con ella y la cuidara, sino porque acababa de confirmarle que no vivían en pecado. Ven aquí, esposo, quiero presentarte a mi madre. Lady Candice extendió el brazo libre hacia él. La condesa y yo ya tenemos el gusto de conocernos. Haremos de cuenta que esta es la primera vez que se ven, puntualizó ella, sonriente. Terrence caminó hacia ella, subyugado por la hermosa sonrisa que la marquesa exhibía en ese momento. Milady, un placer. Hizo una pequeña reverencia, sorprendiendo a la condesa por su rápida aceptación al pedido de Lady Candice. Milord, dijo a modo de saludo, reverenciándolo también. Esperamos no ser inoportunos, comentó él al notar la falta de adornos en las repisas y paredes. Una sábana blanca cubría el mueble al fondo del pasillo. No, por supuesto que no. Lady Emily negó repetidas veces con un movimiento de la cabeza. Estoy tan feliz.
externó Lady Candice en medio de los dos, aferrada a cada uno con la mano. Vengan, vamos al salón para que se refresquen. Lady Emily rompió el contacto para guiarlos hasta la estancia que ya ambos conocían. Sin embargo, al llegar a la puerta, Terence no atravesó el umbral. Lady Candice detuvo su andar cuando él lo hizo y lo miró sin comprender su acción. «Vendré a buscarte más tarde», explicó él, dándole un suave beso en la mano que antes iba posada en su brazo. «¿Por qué no te quedas conmigo?», cuestionó ella confundida y un tanto entristecida. «Tu madre necesitará hablarte. Querrá saber cosas que no podrá preguntar delante de mí». «No hay nada que ocultar», replicó ella. Su ceño fruncido acentuaba su confusión. «Cosas de mujeres, esposa. Cosas que una madre hablaría con su hija recién casada», aclaró con una sonrisa. Terence percibió el momento exacto en que su adorable esposa comprendió a qué se refería. Una exhalación ahogada, el intenso rubor de sus mejillas, la manera en que se humedeció los labios, el cambio en la tonalidad de su mirada. Sí, su hermosa esposa estaba pensando en lo ocurrido esa misma mañana y todas las anteriores en el camarote del Perséfone. «Estaré aquí antes de la nona. No quiero que nos tome la noche en el camino». Lady Emily los esperaba un poco más allá dentro de la salita, fingiendo que no les prestaba atención. No obstante, el timbre cálido y rebosante de ternura que él empleaba para dirigirse a su hija no le era indiferente. Para ella era casi imposible asociar a ese hombre amable y considerado con el arrogante y tosco que la amenazó, en ese mismo lugar, con divulgar sus amoríos con Amelie. Estaría enamorado de Candice desde entonces. ¿Era ese el motivo de su empeño en casarse con ella? Si era así, le alegraba que no hubiera cedido a su negativa. Mucho se temía que con el conde, Candice no habría sido ni la mitad de feliz que era con el marqués. «Con su permiso, milady». Giró la cabeza para mirarlo. Acababa de hacerle una pequeña reverencia. «Un placer, milord», respondió ella. A pesar de que acababan de despedirse, vio a su hija seguirlo de regreso hasta la puerta de calle. Intrigada fue tras ellos, manteniéndose en un segundo plano para no delatarse. «Cuídate, por favor», la escuchó decir. Sus manos tocaban la cara del marqués con una ternura que solo le había visto emplear con Amelie cuando eran niñas. «Lo haré». El marqués se inclinó para besarla y Lady Emily se cubrió los ojos enseguida. Abochornada por la escena que acababa de presenciar, se dio la vuelta y regresó enseguida al salón. «Fisgona», pensó Terence, mientras veía la espalda de la condesa perderse por el pasillo. Iba a darle a su esposa un beso más casto, pero al ver a su suegra quiso darle algo que mirar. «Te amo, esposa». Murmuró, antes de darle un último beso. «También te amo», musitó ella despidiéndolo con una sonrisa. Mientras cerraba la puerta de calle, Lady Candice soltó un suspiro cargado de amor. Agitó la cabeza para deshacerse de la neblina en la que los besos de su marido solían envolverla. Un beso y ella se volvía nata líquida, derretida por el contacto de los labios de éste. Soltó otro suspiro. Amaba a Terence. Lo amaba muchísimo. No concebía su vida sin él en ella. En ese momento, quizá por encontrarse en su antigua casa, el lugar de donde él la sacó casi por la fuerza, agradeció al Señor haber estado en la puerta de la capilla aquella mañana en que los duques de Granchester se casaron. Y no por haber evitado una tragedia, sino porque gracias a eso conoció a su fiero pirata, un hombre hermoso por dentro y por fuera. Volvió a suspirar. Una sonrisa boba ocupaba toda su cara. ¿Piensas quedarte ahí hasta que regrese tu esposo, hija? Lady Emily la miraba enternecida desde el otro lado del vestíbulo. «Lo siento, madre», susurró avergonzada. Por un momento se había olvidado incluso de ella. «Anda, ven». Le tendió una mano invitándola a que se acercara. Lady Candice caminó hasta ella y tomó la mano de su progenitora, correspondiéndole la sonrisa que le dedicaba. Tomadas de la mano fueron hasta el saloncito donde se acomodaron en los sillones de 2 plazas que la condesa viuda tenía ahí.
Ambas vestían con voluminosas faldas que hacían necesario que cada una ocupara un sillón completo. Lady Emily observó el vestido de su hija, apreciando la calidad de la tela y los bordados. La emoción de verla después de tanto tiempo no le había dado oportunidad de notarlo antes. Miró las joyas que adornaban su cuello. Perlas. Un collar de perlas daba varias vueltas en su cuello y una gema de tamaño considerable caía sobre su pecho. «Es un diamante azul», dijo Lady Candice. La condesa desvió la atención al rostro de su hija, avergonzada por haberse quedado mirando la joya. «Perdona, hija, no quise ser grosera». «No tiene importancia, madre». «¿Eres feliz, Candice?», preguntó Lady Emily a pesar de ser testigo de la sonrisa enamorada de la joven. «Mucho». «¿De verdad, hija?» «Tanto que a veces me parece vivir en un sueño», confesó sin dejar de sonreír. Sus ojos brillaban emocionados. Helen entró en ese momento con un servicio de té que la condesa viuda pidió antes de ir por la joven al vestíbulo. Lady Emily esperó a que la muchacha terminara de colocar la bandeja con la tetera y las pastas sobre la mesita y saliera de la estancia antes de responderle. «Me alegró tanto. Cuando desapareciste me sentí tan desdichada, no tenía un minuto de paz, imaginándote en manos de un hombre cruel. Viven...» No, interrumpió Lady Candice, agradeciendo en su interior que Terence no escuchara los temores de su madre. «Terence no es así en absoluto». «No conmigo», añadió en sus adentros. «Puedo verlo ahora. Pero en aquellos días yo solo tenía la cara que él me mostró, y debes saber que no fue nada amable. Por el contrario, se portó grosero, arrogante. Conozco a mi esposo, madre, no hace falta que me hable sobre su carácter». Cortó ella las intenciones de su madre de hablar en malos términos de su marido. Cierto que su esposo no era un dechado de virtudes, sin embargo, nadie hablaría mal de él en su presencia. «No pretendía ofenderlo, hija», comentó conciliadora. «Solo quería que entendieras mis temores». «Los entiendo, pero eso ya está en el pasado, madre», apuntó ella con voz suave. «Terence me hace muy feliz. Es un esposo atento, cariñoso, considerado». La voz de la joven se apagó, su mirada perdida en algún recuerdo. «¿Lo amas?» «Él es mi vida, madre», respondió, aunque no era una pregunta. «¿Y tú, hija, también eres su vida?» «Lo soy». Lady Emily asintió, satisfecha con la respuesta de su hija. Ella misma había visto el cariño y la ternura con que el marqués la trataba. Sin embargo, quiso asegurarse de que no era una actuación. Su querida Candice nunca había sabido mentir, ni siquiera cuando era una niña pudo ocultarle nada, por lo que sus respuestas le daban la tranquilidad que no tenía desde que fuera apartada de su hogar meses atrás. «Estoy tan feliz de que estés aquí», sollozó la condesa viuda una vez que sus preocupaciones sobre la vida de su hija se disiparon. «También yo, madre». Pasaron el rato hablando sobre su experiencia en alta mar y lo mal que lo pasó los primeros días de viaje a causa de su mala disposición al movimiento de la embarcación. Le contó sobre su boda escocesa y sobre la ceremonia oficiada por Zachary, sin aclararle el orden en que sucedieron, guardándose los detalles. Lady Emily se llevó una sorpresa al saber que el cura era hermano de Sor María. «El mundo es un pañuelo», apuntó la condesa viuda en esa parte del relato. «En realidad, Terence ya lo conocía», aclaró ella. «Vivió un año entero en el priorato de St. Michael's cuando mi esposo era un niño». «Nosotras seguíamos en Pembroke», agregó Lady Emily, comprendiendo el motivo por el que no conocía al religioso. Lady Candice asintió. «Madre». «¿Sí?» «¿Tú sabías que la duquesa viuda envió a mi esposo al priorato cuando el duque murió?» «Escuché sobre eso cuando llegamos a vivir aquí». «¿Lo conociste de niño?», inquirió ella curiosa, deseosa de saber lo que pudiera sobre él. «Era un hombrecito ya cuando lo conocí. El parecido con el antiguo duque era asombroso. Lo es todavía». «¿Cuándo lo conociste, madre?»,
Se inclinó hacia ella ansiosa o viendo la apreciación sobre el parecido con su padre. ¿Recuerdas aquella vez en que casi mueren ahogadas Amelie y tú? Preguntó la condesa viuda. Su voz se cortó un poco ante el doloroso recuerdo. Lady Candice asintió, instándola a continuar. El marqués hacía tiempo que se había marchado de Cornualles. Esa era la primera vez que volvía en varios años. Fue una suerte que paseara por la playa esa tarde. ¿Qué estás diciendo, madre?, cuestionó. Su pecho agitado atestiguaba lo acelerado de su respiración. Esa tarde la sacó del agua a ambas, primero a Amelie y luego a ti. Lady Candice sintió que se mareaba. Se llevó una mano a la frente temblorosa. Pero... fue Lord Granchester quien... Él también estuvo ahí, pero fue el marqués quien las ayudó primero. Todo este tiempo, todos estos años creí que... Se fue sin dar tiempo a que le agradeciéramos. Cuando despertaste de la inconsciencia, era el duque quien estaba ahí. Por eso solo lo recuerdas a él, explicó Lady Emily. La marquesa de Graham percibió que algo en su corazón se desprendía, liberándola por completo del amor que antaño sintió por el duque. En su lugar quedaba el afecto que se le profesaba a un buen amigo. Sin querer, su madre acababa de darle el mejor regalo de bodas. ¿Por qué no se quedan aquí?, dijo la condesa viuda después de un rato. Ambas bebían de su té en silencio. Agradezco su ofrecimiento, madre, pero nos quedaremos en el Perséfone. Pero aquí hay un espacio suficiente. Tu habitación está tal cual la dejaste, insistió. No queremos importunarte, madre. ¡Tonterías!, dio un manotazo desechando su excusa. Además, en pocos días me iré a Granchester Castle a acompañar a tu hermana. Tendrán la casa para ustedes solos. El pecho de Lady Candice se contrajo ante la mención de la duquesa. ¿Cómo está Amelie, madre?, preguntó sin ocultar el desasosiego que hablar sobre ella le provocaba. Sufrió mucho con tu desaparición, respondió la condesa viuda. Sin embargo, Lady Candice sabía que el sufrimiento de su hermana no era por ella precisamente. Pero ahora está bien. Apenas hace unas semanas nos enteramos que está encinta, informó, sonriendo emocionada. Enhorabuena, me alegra mucho saberlo. Se espera el nacimiento para finales del invierno, continuó Lady Emily, dejando salir todo su entusiasmo sobre el próximo acontecimiento. Siguieron hablando sobre los pormenores del embarazo de la duquesa hasta que inevitablemente el tema de los niños se centró en ella. No hemos hablado al respecto, dijo la marquesa, tan roja como una remolacha. Esas cosas no hace falta hablarlas, hija, añadió la condesa viuda, sonrojándose también. Madre, por favor, susurró Lady Candice. ¿No hay posibilidades de que lo estés ya?, cuestionó demasiado esperanzada para gusto de la marquesa. No lo sé, es probable. Si has cumplido con tus deberes maritales, es más que probable. Madre, por favor, me avergüenza hablar de esos temas con usted. Balbuceó abochornada, preguntándose qué esperaba Terence para ir por ella. Soy tu madre, no hay por qué avergonzarse. Cambiemos de tema, por favor, pidió al tiempo que se aclaraba la garganta. Terence estaba en el priorato, específicamente en la sala privada de Sor María. Tras realizar algunas gestiones para que la casa que tenía en un promontorio cerca de la playa y que nunca ha ocupado estuviera habitable en un par de días, fue a visitar a la mujer que consideraba su madre, el único motivo por el que volvía a ese lugar cada cierto tiempo. Sor María lo recibió con el mismo cariño de siempre, emocionada hasta las lágrimas por saberlo bien. Le contó sobre su visita a Zachary y las intenciones de éste de visitarla en algunas semanas. Ya tenían un rato hablando sobre el cura cuando Sor María introdujo un tema del que preferiría no hablar. No me interesa nada de esa familia, replicó con esa rudeza que lo caracterizaba y a la que Sor María ya estaba acostumbrada. Es tu hermano, hijo. Mi única familia es mi esposa, y usted.
agregó cuando notó en sus ojos el daño que le causó que la excluyera en su primera afirmación. Ustedes dos son mi familia. Lo que suceda con los Granchester no me interesa en absoluto. El duque no sabía nada. Su madre lo mantuvo en la ignorancia. ¿Y qué con eso? El que no lo supiera no cambia el pasado. Pero puede darles una oportunidad a ustedes. Es tu hermano. Pueden construir una relación. ¿Qué relación, madre? Su mujer fue casi mi amante. Solo nos faltó que la montara como... Sor María dio un golpe en la mesa con el puño, silenciándolo. No estás tratando con ninguno de tus subordinados. Respétame, exigió la religiosa molesta. Terence apretó los labios para no decir nada más. Hasta hacía un tiempo, Sor María era la única persona que podía hablarle de esa manera sin sufrir las consecuencias, y acababa de demostrarlo. El duque de Granchester es un buen hombre, continuó ella. Lo conocía lo bastante bien como para saber que no obtendría una disculpa de su parte. Lo sucedido con la duquesa no tiene por qué saberse. Es pasado y ahí debe quedarse. Si yo fuera él, no me importaría que tan en el pasado estuviera. Jamás tendría tratos con el hombre que casi mancilló a mi esposa. La duquesa está encinta, así que... Felicidades, dijo burlón. La noticia no había causado nada en él, ni alegría ni tristeza, ni paz ni enojo. Nada, absolutamente nada. Amelia sí que estaba en el pasado, ni siquiera como un recuerdo, puesto que nunca pensaba en ella. Estoy segura que, bajo esas circunstancias, el duque está seguro de la pureza de su esposa, añadió la religiosa sin hacer caso a su burlona felicitación. Ya podré dormir tranquilo. No me colmes la paciencia, Terence, apuntó Sor María, un poco harta de las réplicas mordaces del capitán pirata. Entonces deje ese tema por la paz. Señor, dame paciencia, masculló ella, una mano en su sien. Terence sonrió. Muy en el fondo le gustaba que la religiosa se preocupara por él hasta este punto. Entendía que quisiera verlo formar parte de la familia que le fue negada por ser un bastardo. Sin embargo, después de tantos años valiéndose por sí mismo, aislado de lo que representaba ser un Granchester, había perdido el interés. Ya ni siquiera le guardaba resentimiento al duque por haberse quedado con el título que le correspondía, y mucho menos por haber desposado a Amelie. Sonrió en sus adentros, recordando lo furioso que estaba por no haber logrado impedir el matrimonio. Lo decidido que estaba a no dejarse ganar por él en ese asunto también, una competencia de la que el duque no tenía conocimiento. Era él quien estaba amargado, consumiéndose en el odio a causa de todas las humillaciones que la duquesa viuda le profirió cuando todavía era un niño, y ahora se enteraba que el duquecito ni siquiera sabía de su parentesco. ¿Irás a visitarlo?, preguntó Sor María sorprendiéndolo. ¿Acaso no había sido claro con ella? No, madre, no deseo tener ningún tipo de relación con él. Pero él sí. Dale una oportunidad, por favor, rogó ella, sus manos unidas a la altura del pecho. Lo pensaré, dijo para que dejara de insistir. No pensaba hacerlo ni ahora ni nunca. Sin embargo, la vida no estaba de su lado. Ese mismo día, mientras recogía a su esposa en casa de la condesa viuda, se encontró con los duques de Granchester. Continuará.